El entrenamiento del jueves fue aún más incómodo que el del miércoles. Había sido fácil echarle la culpa a la reaparición de un Andrew medicado en la portería el jueves por la tarde, pero al parecer este había decidido comportarse. No mencionó a Seth ni una sola vez y apenas se dirigió a los veteranos. El problema radicaba en lo que Dan y Matt habían mencionado la noche anterior. El equipo tenía la oportunidad de ser mucho mejor sin Seth en él. Puede que Andrew, Aaron y Nikki tuvieran problemas personales fuera de la cancha, pero en ella eran capaces de trabajar juntos. El grupo respetaba a Matt gracias a su talento y a lo que fuera que Andrew le hubiera hecho el año anterior. Dan los lideraba desde su posición como central de ataque y no los dejaba parar quietos. Kevin machacaba a Neil sin piedad en la línea ofensiva, pero este luchaba con uñas y dientes para seguirle el ritmo. René apaciguaba los ánimos cuando la tensión se volvía palpable. Por primera vez en la historia de los zorros, el equipo presentaba un frente unido. Dan y Matt lo sabían, pero Neil podía ver la culpa en sus rostros y oír la reticencia en sus voces cuando hablaban en los descansos. No querían verle el lado bueno a la muerte de Seth, y tenían reparos a la hora de aprovecharlo. Neil quería decirles que la muerte no era motivo para refrenarse, pero su humanidad le resultaba interesante. Solo esperaba que lo superaran antes del saque del viernes por la noche. Para alivio de todos, el segundo partido de la temporada lo jugarían fuera. La ausencia de Seth ya era notable en los entrenamientos. Jugar el primer partido en casa sin él sería incómodo y solo conseguiría distraerlos. Neil no creía que Allison estuviera preparada para eso. Weaver los quería en el estadio antes de las 2:30 del viernes para poder salir con tiempo. Firmó los permisos para que pudieran saltarse las últimas clases de la mañana, pero eso no libraba a Neil de tener que asistir a clase de español y de matemáticas. Después, dejó la mochila en la residencia y se reunió con sus compañeros de equipo. Dan los contó en el pasillo para asegurarse de que estaban todos antes de dividirse en 2 coches para ir al estadio. Desde el viaje a Columbia del sábado, Neil había empezado a ir al estadio en el coche de los primos. En la furgoneta de Matt había más espacio que en el asiento trasero de Andrew, pero este le había dado una orden expresa el sábado por la noche. No deje que Kevin te pierda de vista y haz lo que haga falta para que siga interesado en tu potencial. Si no fuera porque ahora Dan y Matt confiaban en él para unir al equipo, Neil habría señalado que no iba a conseguir gran cosa sentándose detrás de Kevin en el coche. Tenían razón al decir que Andrew era la clave. Neil necesitaba llevarse bien con él, al menos hasta descubrir algo con que poder persuadirlo, así que se tragó su incomodidad y obedeció. Cuando entraron en el aparcamiento del estadio, Neil tuvo una razón más para sentirse incómodo. Abby había estado ausente toda la semana cuidando de Allison, pero su coche estaba allí. Eso quería decir que Allison los estaba esperando en los vestuarios. El sábado pasado por la mañana, Neil había insultado a Rico en televisión. Kevin los había advertido de que éste tomaría represalias aquel mismo día. Los zorros deberían haber permanecido juntos, haciendo lo posible para pasar desapercibidos, pero Allison y Seth se habían ido de bares al centro con sus amigos. Neil había visto a Seth justo antes de que se separaran. Recordaba haberse despedido de los veteranos antes de seguir a Andrew hasta Columbia. 4 horas después, Seth estaba muerto. Podía tratarse de una trágica coincidencia en el momento adecuado. Podía ser obra de Rico. La segunda posibilidad resultaba absurda, pero la primera era imposible. Allison conocía los malos hábitos de Seth. Sabía que le gustaba mezclar su medicación con alcohol. Neil había visto registrar los bolsillos de Seth en busca de pastillas. La había visto besarlo para borrarle el enfado del rostro tras no encontrar nada. Aún así, Seth había sufrido una sobredosis y Andrew estaba convencido de que Rico estaba detrás de todo. Neil no había sido el responsable directo de una muerte desde hacía años, aunque sabía la cantidad de personas que habían muerto a causa de los esfuerzos de su madre por protegerlos a ambos. Neil no quería ser jamás como su padre, pero tampoco quería convertirse en su madre. Los dos eran despiadados de formas diferentes, y Neil, a pesar de sus problemas para conectar con la gente, no quería ser un monstruo. Aunque, teniendo en cuenta cómo había empezado la temporada, quizás era inevitable que acabara convirtiéndose en sus padres. Necesitaba más tiempo para decidir qué teoría lo convencía más. Pero no importaba lo que él pensara. Si Allison ataba cabos y culpaba a Neil de la muerte de Seth, no podrían trabajar juntos. Necesitaba arreglar las cosas con ella de alguna manera, pero no sabía por dónde empezar. Nunca se le había dado bien ganarse a la gente. Era poco probable que su primer éxito fuera con alguien como Allison. Allison Reynolds era una elección desconcertante por parte de la estatal de Palmetto. Tenía la apariencia de una princesita perfecta, pero peleaba como nadie sobre la cancha. Se negaba a adaptarse a las expectativas de los demás y su sinceridad era tan absoluta que rozaba la crueldad. Podría haber heredado el imperio multimillonario de sus padres, pero no había estado dispuesta a aceptar las restricciones que aquella vida implicaba. Quería ser alguien por derecho propio. Quería demostrar lo que valía sobre la cancha y, por algún motivo, quería a Seth a pesar de sus problemas y su cariño tosco.
Neil esperaba que fuera capaz de aprender a vivir con solo 2 de esas 3 cosas. Andrew debió de sentir como Neil se tensaba. Sentados como estaban hombro con hombro en el asiento trasero del coche, siguió la dirección de su mirada hasta el coche de Abby mientras Nicky aparcaba a poca distancia de este. «Ha venido», dijo Andrew. «Esto va a ser interesante». Nicky sacó la llave del contacto. «Para ti». «Sí, para mí», rió él, y se bajó del coche. Aaron tardó más en moverse, por lo que Neil bajó por el lado de Andrew y se dejó caer sobre el asfalto. Durante un instante contempló el autobús de los zorros, aparcado a un par de puestos de distancia, con la puerta abierta del coche aún en la mano. Andrew lo observó con una sonrisa burlona en los labios. Neil estaba retrasando lo inevitable y ambos lo sabían. Irritado, cerró la puerta del coche de un empujón y se dirigió a la verja. Introdujo el número de Abby en el teclado del sistema de seguridad y esperó el zumbido antes de girar el pomo. Andrew lo siguió de cerca mientras avanzaba por el pasillo, sin duda con Kevin justo detrás, así que Neil no se permitió a sí mismo detenerse. Se preparó para la posible reacción de Allison y entró en los vestuarios. Había visto a Allison en su mejor momento, de punta en blanco y con el pelo y el maquillaje perfectos. También la había visto recién salida de la cancha, con la cara roja, sudorosa y humana. Nunca antes la había visto así. Llevaba el pelo rubio palatino peinado a la perfección y ropa moderna y cara. A primera vista parecía que nada había cambiado, pero al mirarla durante más de un segundo estaba claro que se le habían acabado las fuerzas. Estaba sentada con los dedos entrelazados y las manos entre las rodillas, los hombros caídos y el rostro vacío. Tenía la mirada baja, clavada en el suelo, en apariencia ajena a la llegada de sus 5 compañeros de equipo. Andrew fue directo hacia su sitio en el sofá como si no hubiera reparado en su presencia, pero Aaron y Kevin se quedaron congelados al verla. Neil pensó que debería disculparse o preguntarle si estaba bien, pero no le salía la voz. Para su sorpresa, fue Nicky quien encontró las fuerzas para cruzar la sala. Se agachó frente a ella, despacio, como si pensara que echaría a correr si la sobresaltaba, y la miró a la cara. «¡Ey!», dijo, suave y amable, como si los dos no se hubieran pasado el verano maldiciéndose el uno al otro en la cancha. «¿Podemos hacer algo?». Allison lo oyó, pero no respondió. Los labios se le pusieron blancos al apretarlos. Nicky se quedó donde estaba, intentando ofrecerle apoyo en silencio o esperando una respuesta. Pasó una eternidad antes de que Allison volviera a moverse. Pero no miró a Nicky, clavó su mirada brumosa y gris en el rostro de Neil. Este se quedó mudo e inmóvil a la entrada de los vestuarios y aguardó a ser juzgado. El juicio nunca llegó. Pasaron los segundos, eternos y terribles, y la expresión de Allison se mantuvo igual. No parecía enfadada, como había esperado que estuviera, ni triste, como había estado seguro de que estaría. Solo estaba allí. Aunque respiraba, era como un objeto inanimado, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La llegada del resto del equipo fue lo que salvó a Neil. Tuvo que apartarse para evitar que la puerta lo golpeara al abrirse. Dan y René fueron directas al sillón de Allison y se sentaron cada una en uno de los reposabrazos. Dan le pasó un brazo alrededor de los hombros, en un gesto que era más feroz que reconfortante, y le susurró algo al oído. Allison giró la cabeza hacia Dan, absorbiendo las palabras de consuelo de ésta, y Neil recordó al fin cómo moverse. Nicky se puso en pie cuando fue obvio que las chicas podían cuidar de Allison. El resto del equipo se asentó poco a poco en la habitación. Habían llegado a la hora acordada, pero la ausencia de Weimar y Abby era evidente. Neil se preguntó si el entrenador se estaba retrasando a propósito. Sin él, la presión resultaba menor y el motivo por el que estaban allí no parecía tan real. Estaba proporcionando a los zorros unos minutos para adaptarse al regreso de Allison y a su dolor. Aquello le daba la oportunidad de verla antes de que Weimar los obligara a volver a concentrarse en el Exi. También servía para mostrarles a lo que se enfrentaban hoy. Allison había vuelto, pero parecía estar pendiendo de un hilo. Neil no sabía si aguantaría el suficiente como para poder jugar. Si no lo conseguía, los iban a destrozar. La Universidad de Belmont era uno de los equipos más fuertes del distrito. No estaban tan altos en el ranking como los Breckenridge, pero serían igual de difíciles de afrontar ahora que los zorros habían perdido a Seth. Si Allison no podía jugar, el partido había terminado, incluso antes de dar comienzo. La puerta del despacho de Weimar se abrió por fin. El entrenador entró en la salita y le hizo un gesto a Allison. «Ve adelantándote, Allison. Nicky meterá tus cosas en el autobús». Nicky le dedicó una mueca al entrenador, pero era demasiado listo como para protestar delante de Allison. Esta se deshizo del abrazo de Dan y salió sin mirar atrás. Nicky esperó a que la puerta se hubiera cerrado tras ella antes de hablar. «Ahora en serio, ¿a quién se le ha ocurrido traerla?», preguntó. «No debería estar aquí». «Le dimos la opción de quedarse», dijo Weimar. «Ha sido ella quien ha decidido venir». «Yo no le habría dado opción», protestó Nicky, dirigiendo una mirada preocupada hacia la puerta. «Yo la habría dejado aquí y ya le pediríamos perdón cuando volviéramos. No está lista». Andrew se rió. «Hombre de poca fe. No te preocupes, Nicky. Jugará». Era una muestra de apoyo a la persona más inesperada.
Andrew sonrió, disfrutando de la sorpresa y la desconfianza de sus compañeros. No se molestó en explicar de dónde provenía aquella seguridad. En vez de eso, levantó las manos para señalar a los dos delanteros sentados a su lado. Los que deberían preocuparos son estos dos lunáticos. De eso quería hablar con vosotros, dijo Weimar, avanzando hasta colocarse enfrente del televisor. Dan y yo nos hemos pasado la semana buscando la mejor manera de lidiar con nuestra línea ofensiva. Ya sabéis que no puedo conseguir un suplente todavía. Kevin ha jugado tiempos enteros antes, pero no desde el otoño pasado. Tú creo que no lo has intentado nunca, dijo y asintió cuando Neil negó con la cabeza. Ninguno de los dos puede jugar un partido entero tal y como estáis. Tendremos que avanzar semana a semana hasta conseguirlo. Mientras tanto, vamos a reorganizar las cosas para poder sobrevivir. Weimar miró a Dan y a René, que aún no se habían levantado del sillón de Allison para sentarse junto a Matt. No es una solución perfecta, pero es la mejor que se nos ha ocurrido en tan poco tiempo, así que prestar atención. En el mueble de la televisión había una tabla con sujetapapeles. El entrenador las tomó, pasó un par de páginas y empezó a leer. La alineación del primer tiempo para esta noche es la siguiente: Andrew, Matt, Nikki, Allison, Kevin, Neil. Los suplentes del primer tiempo: Aaron para Nikki, Dan para Kevin y René para Allison. Espera, Nikki miró a René sorprendido. ¿Cómo? Weimar alzó una mano para interrumpirlo. La alineación del segundo tiempo es Aaron, Nikki, Allison, Kevin, Dan. Matt como suplente de Nikki, Neil de Dan y René de Allison otra vez. Dejó los papeles y los miró. Espero que os hayáis enterado, porque no pienso repetirlo. ¿Es una broma? Preguntó Nikki. René es portera. Dan es la única que puede rellenar el hueco de la línea ofensiva, intervino René, y Allison va a estar pendiendo de un hilo durante un tiempo. El entrenador y yo lo hablamos el martes, así que he tenido tiempo de modificar una de las equipaciones extra. Ya sé que llevo sin jugar de defensa desde el colegio, pero lo haré lo mejor que pueda. Por favor, no te tomes lo que estoy a punto de decir a malas, pero no eres tú quien me preocupa, dijo Nikki. Si tú vas a jugar como central, ¿quién va a estar en la portería en el segundo tiempo? Weimar miró a Andrew. Este echó la vista atrás como buscando a un tercer portero. No había nadie, así que arqueó una ceja en dirección al entrenador y repasó la curva de su sonrisa con el pulgar. El entrenador sabe que mi medicina no funciona así. Lo sé, confirmó Weimar. ¿Qué me estás pidiendo que haga? No te estoy pidiendo nada. Tenemos un trato y no pienso faltar a mi palabra. Te ofrezco un intercambio, los mismos términos y condiciones que el año pasado. Abby compró la botella ayer y la puso en el botiquín. Es tuya en cuanto salgas de la cancha. Lo único que tienes que hacer es jugar. El cómo es cosa tuya. No estarán listos en solo una semana. ¿Cuánto tiempo crees que podéis aguantar así? Tanto como puedas tú, respondió Weimar. ¿Puedes guardar la portería o no? Andrew se rió. Supongo que estamos a punto de averiguarlo. El entrenador asintió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nicky no se daba por vencido. Esta alineación es una locura, entrenador. Sí, buena suerte. Weimar dio una palmada para acallar cualquier otra protesta. Moved el culo, id a por vuestras cosas y salir de mis vestuarios. Dan, René, si podéis preparar las cosas de Allison, Nikki los llevará al autobús. Matt, te toca ayudarme con las raquetas. En 10 minutos arranco el autobús. Si no estáis dentro, os quedáis aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Se dividieron cada uno en busca de sus cosas. Las bolsas de viaje los esperaban en el banco junto a sus taquillas. Neil tomó la suya y la giró de un lado a otro, admirando los bordados en hilo de un naranja vivo. Su nombre y número decoraban un lateral y el contrario tenía una huella del zorro. Olía a nuevo. Acababa de introducir el último número de la combinación de su taquilla cuando oyó un estruendo de metal. Neil volvió a prestar atención a sus compañeros. Andrew estaba abriendo y cerrando su taquilla sin motivo aparente. Solo consiguió hacerlo 2 veces antes de que Kevin agarrara la puerta para detenerlo. Andrew no se resistió. En lugar de eso, tiró todos los contenidos de la taquilla al suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó Kevin. No puedes aguantar un partido entero sin la medicación. Neil agradeció que alguien hiciera la pregunta, porque él mismo tenía serias dudas acerca de aquel plan. El síndrome de abstinencia comenzaba al poco de que Andrew se saltara una dosis y tenía 3 fases: un bajón físico y psicológico, náuseas debilitantes y antojos demenciales. Neil había visto brevemente las 2 primeras. No sabía cuánto tardaba en aparecer la tercera, pero Matt había dicho una vez que tendría suerte si nunca llegaba a presenciarlo. La abstinencia no tendría que haber supuesto un problema, ya que Andrew estaba obligado a medicarse durante 3 años según su acuerdo de la condicional, pero Weimar le permitía interrumpir el tratamiento para los partidos. La cancha era un lugar demasiado caótico y las protecciones de Andrew eran demasiado gruesas como para que nadie reparara en ellos sin la sonrisa maníaca desaparecía de su rostro. Si Andrew era capaz de sobrellevar el bajón en el primer tiempo, podía tomarse la pastilla en el descanso y recuperarse en el banquillo durante el resto del partido. Andrew parecía haber perfeccionado aquella rutina. Neil no había sido capaz de percibir la diferencia de la semana anterior.
Pero eso era jugando solo un tiempo. Ahora tendría que jugar todo el partido. La solución más obvia era que jugara medicado, le gustara o no. Pero las cosas nunca eran tan fáciles con Andrew. No, probablemente no. Andrew parecía muy contento, para alguien que iba a pasar la mayor parte de la noche sufriendo. Se agachó y empezó a poner orden entre el desastre que había liado. Algo se nos ocurrirá. Ya lo ha hecho antes, dijo Matt. Sí, el octubre pasado. Nicky no levantó la vista de la bolsa donde estaba metiendo sus cosas, pero tenía una sonrisa en la cara mientras contaba la historia. Nos habíamos enterado de que la CRRE iba a sacarnos de primera división si seguíamos perdiendo. El entrenador le pidió a Andrew un milagro y Andrew nos lo dio. Hizo que Weimar eligiera un número del 1 al 5 y solo dejó pasar ese número de goles antes de cerrar la portería. Fue probablemente lo más flipante que he visto en mi vida. Si el objetivo de aquella historia había sido tranquilizar a Kevin respecto a la situación de Andrew, el resultado fue justo el contrario. Un nubarrón negro se posó sobre su rostro. ¿Así que eres capaz de poner empeño?, dijo con los dientes apretados, cuando el entrenador te lo pide. Andrew cruzó los brazos sobre las rodillas, echó la cabeza hacia atrás y sonrió a Kevin. Cuidado, Kevin, se te notarán los celos. Llevas 8 meses diciéndome que no. A él le has dicho que sí en 8 segundos. ¿Por qué? Ah, eso es fácil. Andrew metió el resto de sus cosas en la bolsa y cerró la cremallera. Se la colgó del hombro antes de ponerse en pie, tan cerca de Kevin que casi le obligó a dar un paso atrás. Es porque decirte que no es más divertido. ¿No era eso lo que querías? ¿Que me divirtiera? Pues ya lo estoy haciendo. ¿Y tú? Para alguien tan pequeño, Andrew causó un gran estruendo al chocar contra las taquillas. Soltó una carcajada mientras su cuerpo impactaba contra el metal naranja. Neil no sabía qué era más divertido para Andrew, la violencia de Kevin o la mancha de sangre que ahora marcaba la parte delantera de la camiseta de este. Neil ni siquiera había visto a Andrew sacar el cuchillo, pero lo tenía en la mano, colado entre sus cuerpos. Kevin se apartó, maldiciendo. —¡Joder, Andrew! —dijo Matt. —¿Estás bien, Kevin? —Estoy bien. Kevin se puso una mano en el pecho como si estuviese comprobando que había dicho la verdad. Desde la otra punta del vestuario, Neil no podía ver bien la herida, pero pensó que la ausencia relativa de sangre significaba que el corte debía de ser superficial. Era largo, pero nada grave, aunque les cosiera cuando se pusieran las protecciones para el partido. Andrew se apartó de las taquillas y se acercó a Kevin otra vez. Le colocó el filo del cuchillo contra el pecho, justo encima del corazón, y lo miró a la cara. Kevin parecía más enfadado que intimidado mientras le sostenía la mirada. Matt echó a andar hacia ellos, quizás pensando que iba a tener que interrumpir la segunda ronda de la pelea. Kevin no apartó los ojos de Andrew, pero indicó a Matt con un gesto que no interviniera. Este se acercó hasta tenerlos al alcance de la mano. Una vez allí, esperó, tenso e inmóvil, a que uno de los dos se atreviera a pasarse de la raya. Una vez se hubo detenido, Andrew volvió a hablar. Kevin, siempre tan predecible. Te voy a dar un consejo. ¿Te parece? Como recompensa por lo mucho que has trabajado o algo así. ¿Listo? Tendrás más éxito si empiezas a pedir cosas que estén a tu alcance. Esto está a mi alcance, replicó Kevin, la voz cargada de frustración. Lo que pasa es que eres un imbécil. Ya veremos, pero luego no digas que no te lo advertí. Andrew pasó por su lado y se limpió la hoja del cuchillo contra el brazo. No importaba qué llevara puesto. Había un accesorio que no se quitaba nunca, unas bandas negras que le cubrían los antebrazos por completo. Su principal objetivo era una especie de broma, una manera en la que la gente pudiera distinguir a los gemelos. Pero él les había buscado otra función. El pasado junio, Neil había descubierto que Andrew escondía las vainas de sus cuchillos debajo de la capa de algodón. Una vez se hubo asegurado de que el cuchillo estaba limpio, este desapareció. Un par de segundos después, estaba saliendo por la puerta. ¿En serio? —dijo Nicky, exasperado, mientras se colgaba la bolsa al hombro. Pensaba que te habías dado por vencido con eso hacía meses. No vas a ganar nunca. Kevin no respondió. Se dirigió a su taquilla y empezó a meter cosas en la bolsa con rabia. Nicky sacudió la cabeza y fue hacia la puerta. Aaron no se había parado a ver la pelea, así que salió pisándole los talones a su primo. Neil observó a Kevin, esperando otro arrebato, pero este había decidido descargar el resto de su ira en silencio. Metió sus cosas en la bolsa como si quisiera romperla. A Kevin solo le importaba el éxito. Había crecido con el deporte y lo único que quería era vencer sobre la cancha a cada delantero al que se enfrentaba. No tenía piedad a la hora de presionar a sus compañeros de equipo y se exigía el doble a sí mismo. No soportaba la incompetencia y no toleraba nada que no fuera el máximo esfuerzo por parte del resto del equipo. Lo que Kevin detestaba más que nada era la apatía absoluta de Andrew. Sus estadísticas estaban entre los mejores de todos los porteros del sudeste, y eso era sin poner mucho de su parte. Kevin se había pasado casi un año intentando conseguir algo de Andrew. Quería que el éxito le importara. Deseaba que fuera la mejor versión de sí mismo sobre la cancha, igual que un hombre moribundo desea poder respirar una vez más. Andrew lo sabía y se negaba a seguirle la corriente. Neil comprendía la furia de Kevin.
Él también se había quedado perplejo el verano anterior cuando había visto jugar a Andrew por primera vez. Era imposible, o debería serlo, que alguien con tanto talento sintiera tanta indiferencia hacia el juego. Por desgracia, la medicación de Andrew destrozaba su capacidad de concentración y hacía que estuviera demasiado colocado como para interesarse por el resultado de los partidos. Dejar que soportara la abstinencia mientras jugaba parecería la mejor opción, pero Neil había intentado hablar con Andrew sobre Lexi cuando estaba medio sobrio y este había dicho que Lexi era demasiado aburrido como para merecer su atención. Una cosa era que sus problemas psicológicos y la medicación le impidieran hacer un esfuerzo, pero Andrew acababa de aceptar el trato con Weimar sin discutir. Neil no sabía qué significaba todo aquello, ni tampoco cómo sentirse al respecto. Matt esperó un momento a que Kevin saliera del vestuario antes de mirar a Neil. «El partido de esta noche va a ser una pasada. ¿Querrás decir un desastre?», dijo Neil, cerrando la bolsa. Matt le dedicó una sonrisa sombría y cerró su taquilla. Al pasar junto a él, de camino a la puerta, le puso una mano en el hombro. «Intenta no pensar en ello hasta que lleguemos. No vas a conseguir nada pasándote el viaje estresado por cosas que no puedes cambiar». Neil asintió. «Matt, deja que ayude yo al entrenador con las raquetas. Quiero preguntarle una cosa». «¿Seguro?», dijo Matt. «Vale, entonces dame tu bolsa para que la meta en el autobús. Es un coñazo llevar las dos cosas». Neil le dio la bolsa y se separaron en la puerta. Matt giró a la izquierda hacia la salida y Neil a la derecha hacia el recibidor. Weimar ya había abierto el armario de los materiales y había sacado el carrito con las raquetas. Las carcasas protectoras estaban abiertas para que el entrenador pudiera revisar las redes. Neil sabía que estaban en buenas condiciones, ya que los zorros siempre se aseguraban de ello al final de cada entrenamiento, pero Weimar comprobó la atención de todas y cada una de todas formas. El entrenador levantó la mirada al oírlo llegar, pero no preguntó por qué había venido él en lugar de Matt. Neil no dijo nada de primeras. En vez de eso, metió una mano en la carcasa y enganchó los dedos en la red de su raqueta. Llevaría aquella y la de repuesto al partido, solo por si acaso. Las raquetas estaban hechas para proporcionar potencia a los tiros y aguantar las embestidas de otras en la cancha, pero incluso la mejor raqueta podía romperse si la machacaban lo suficiente. Neil no quería estar a 7 horas de casa sin nada con lo que jugar. «Cuidado con los dedos», dijo Weimar. Neil se apartó para que pudiera cerrar las tapas de las carcasas. Los cierres de plástico sonaron uno tras otro. Weimar sacudió el carrito un poco para asegurarse de que ninguna se abría con el movimiento y después le indicó a Neil que lo agarrara por la parte delantera. Este obedeció, pero no se movió aún. Retrasó el momento, buscando las palabras adecuadas para formular su pregunta. Esperaba que Weimar le metiera prisa para cumplir el horario, pero el entrenador aguardó a que las encontrara. «No creía que Andrew tuviera un precio», dijo por fin. «No parece el tipo de persona que se deja comprar». «No lo es», dijo Weimar. «Si le pidiera que lo hiciera gratis, lo haría. La única razón por la que le doy algo a cambio es porque sé lo que le va a costar jugar hoy». «Pero, ¿por qué?», preguntó Neil. «¿Qué te hace tan especial?». «No soy especial», Weimar enarcó una ceja. «No lo entiendo». «Quizás haya notado que hago la vista gorda con muchas cosas en este equipo», dijo Weimar. «Sé a qué de tipo de personas ficho, y sé que algunas necesitan un poco de ayuda para seguir a flote. Mientras nadie salga herido, no os pillen y no seáis lo bastante estúpidos como para hacerlo en mi cancha, no me importa lo que hagáis en vuestro tiempo libre. No es asunto mío, porque no quiero que lo sea». Weimar se refería a las drogas como el polvo de galleta y el alcohol que el grupo de Andrew consumía en Columbia. Neil no sabía qué lo sorprendía más, que Weimar supiera lo que hacía en su línea defensiva o que lo permitiera. Que no interviniera no quería decir que lo aprobara, pero alguien en su posición no podía tolerar algo así, ni siquiera de manera implícita. Muchos dirían que Weimar era un irresponsable por permitirlo. Puede que lo fuera, pero Neil sabía que no era tan sencillo. Había quien decía que Weimar fichaba deportistas problemáticos como parte de una estratagema publicitaria. Otros creían que era un idealista sin remedio. Sacar a unos desgraciados con talento del barro y darles la oportunidad de mejorar sus vidas era una teoría bonita y una realidad desastrosa. Lo cierto era que Weimar los escogía porque sabía de primera mano lo mucho que necesitaban otra oportunidad. Hacía la vista gorda porque comprendía lo mucho que necesitaban sus vías de escape para sobrevivir. «¿Andrew sabe que lo sabes?», preguntó Neil. Pues claro que sí. Interesante. Andrew sabía que Weimar podría tenerlo atado más corto y había decidido no hacerlo. Así que cuando el entrenador necesitaba algo de él, lo hacía. Neil reflexionó sobre ello. ¿Es por respeto o por prudencia?, preguntó. «Digamos que es lo segundo», dijo Weimar. «Andrew me tiene el mismo aprecio que tú». No había nada en su tono que indicara una acusación, pero Neil torció el gesto de todas formas. «Lo siento». «Pues siéntelo y anda a la vez, que vamos tarde». Arrastraron el carrito por el pasillo hasta la salida. Neil se detuvo en el salón para recoger su mochila y Weimar fue apagando las luces a su paso. Aguardaron junto a la entrada el tiempo suficiente como para asegurarse de que la puerta quedara cerrada con llave. Meter el carrito en el autobús era un proceso incómodo porque tenía que cargarlo de lado.
Por suerte, la cubierta impedía que las raquetas chocaran contra el suelo de metal del maletero. Weimar cerró la puerta de un empujón, subió al autobús detrás de Neil e hizo un recuento desde la puerta. Todos estaban ya allí. Había en la primera fila, con Dan y Matt sentados juntos en la siguiente. René y Allison estaban en la tercera, habiendo elegido el consuelo y la compañía en lugar del espacio extra para recostarse. Como los veteranos se habían sentado por parejas, había 4 filas vacías entre ellos y el grupo de Andrew. A diferencia de sus compañeros, los miembros del grupo de Andrew estaban sentados cada uno en una fila. Andrew en la última, con Kevin justo delante. La última vez Nicky se había sentado delante de Kevin. Pero ahora, tanto él como Aaron estaban colocados una fila más adelante para dejar un espacio vacío en el centro. Neil no tuvo que preguntar el motivo. Dejó la mochila en la tercera fila empezando por la cola y se sentó. El cuero crujió cuando Nicky se dio la vuelta para sonreírle por encima del respaldo de su asiento. «Empezaba a pensar que te habías perdido». «No», dijo Neil. «Solo quería comprobar una cosa». Weimar se sentó en el asiento del conductor. El autobús gruñó al arrancar y las puertas se cerraron con un chasquido. En unos minutos estaban en la carretera. Neil miró por la ventana hasta ver el campus desaparecer en la distancia.